que empezar antes de que entre la percusión. Bueno, pues vamos a empezar. No sé, ¿se oye bien? Antes de que empiece la batería de Héroes del Silencio. Muchas gracias por venir esta tarde. Yo voy a hacer una presentación del profesor Higinio Marín, no desde el ámbito de lo estrictamente académico, porque creo que además están disponibles unas fotocopias con su currículum vitae y ahí están los títulos de sus libros y la trayectoria académica que ha llevado a cabo. Más bien me voy a centrar en un hecho entrañable para mí, que es que, aunque él no se acuerda, la primera vez que yo vi a Higinio fue a principios de los años 80 en Murcia y con un lapso de tiempo grande en medio, pues ha sido una amistad que hemos mantenido a través de los años y que no ha hecho sino echar raíces en un ámbito que a mí me parece especialmente interesante y hermoso, que es el ámbito de la discusión sobre temas de filosofía, sobre temas de historia, de literatura. Los dos compartimos una pasión grande y profunda por los clásicos, pero para mí Higinio ha sido, entre otras muchas cosas, un guía para descubrir, por ejemplo, a Platón o al mismísimo Homero o a Hesíodo, a los grandes maestros. Luego hemos discutido también sobre Tolkien y sobre algunas otras cosas, pero en uno de sus últimos libros, Teoría de la Cordura y de los Hábitos del Corazón, yo creo que está de algún modo algo que da título a la conferencia de esta tarde, que es una cartografía de lo humano, una cartografía que, aplicada a la situación que estamos viviendo en los últimos años, es una situación de crisis, con sus luces y sus sombras, y que para mí la lectura de ese libro, que me consta que muchos de los presentes han leído, pues ha sido una especie de guía del viajero para atravesar adelante las aguas procelosas y encontrar un cierto sentido y significado a esta fragmentariedad que pues en la que vivimos ahora, ¿no? Y para la que se ha organizado este ciclo, de someter la crisis a examen desde diferentes ópticas, para verlo como el poliedro que es, para verla desde la teología, desde la filosofía, desde la antropología filosófica hoy, en enero desde la historia, después la economía, el derecho, la pedagogía. Es decir, se trata de ver, en lugar de hacer una enmienda a la totalidad, que es el hábito de los españoles, pues ver de qué manera los perfiles y los detalles pueden revelarnos facetas de la crisis que puedan ayudarnos a entender mejor qué es lo que está pasando y por qué, ¿no? Bueno, para eso es para lo que ha venido Higinio. Le agradezco un montón que haya hecho el esfuerzo de venir desde la hermosa tierra de Murcia y sin más le cedo la palabra. Pues muy buenas tardes, muchas gracias, Eduardo. Voy a poner el micrófono tan cerca como sea posible para ver si conseguimos ahogar la música, que no sé si será fácil. Me van a permitir que de entrada ya me desembarace de los rigores de las conferencias en público. Somos tan pocos que si ustedes me dan su consentimiento tácito, yo voy a abandonar el formato de una disertación pública en una sala, en una ciudad ajena, y les voy a hablar, pues como hablaría a colegas o a amigos del asunto que nos reúne hoy, sin respetar ninguno de los rigores ni de los requisitos formales. Así que se me pueden escapar, voy a intentar que no, pero vamos, si se me escapa algún taco, ustedes me disculpan, ¿no? Porque, como siempre, las cosas que uno quiere decir las puede decir de modo muy diverso y ajustándola. Pero, sinceramente, creo que no ganamos mucho si yo mantengo el tono de una disertación que se pudiera llevar a la Asamblea General de la ONU, ¿no? Bueno.
es inevitable, las personas que escriben libros hablan siempre de sus libros, lo confiesen o no lo confiesen. Y yo empiezo por confesarles que voy a hablar de mis libros, de los que he escrito y de los que estoy escribiendo, porque es lo que uno lleva en la cabeza, lo que uno tiene. Entonces, lo que hoy les voy a contar, pues en muy buena medida está en parte en el libro que ha citado Eduardo, y la otra parte está en los trabajos preparatorios para la redacción de aquel en el que estoy trabajando. Lo digo porque si yo me acepté la invitación de Ana, de la directora del centro, a venir a hablar de la crisis, es porque en la actualidad trabajo en algo así como una filosofía de la cultura contemporánea y abrigo la sospecha o la intuición de que comprender las raíces o las causas de la crisis económica en la que estamos y comprender los afluentes o las fuentes de la cultura contemporánea son una misma empresa. Lo que pasa es que esta especie de intuición mía o sospecha mía que me permite intentar hablarles de lo que creo que son buena parte de las fuentes de la cultura contemporánea, afirmando al mismo tiempo que esas fuentes son las que están funcionando como causas remotas pero definitivas de crisis como la contemporánea, implican una especie de postulación primera, y es que nuestra crisis no es una crisis cíclica, ni incidental, ni que tiene causas técnicas, ni que se sigue de un proceder inapropiado o erróneo de no sé qué autoridad monetaria o de no sé qué conjunto, sino que en el fondo es una crisis antropológica. Esa especie de postulado inicial no lo puedo verificar si no es desarrollando argumentalmente las que me parece que son las fuentes de buena parte de la cultura contemporánea. No podemos agotar el asunto, evidentemente. Sencillamente podemos hacer un mapa a una escala muy amplia y que resulte convincente que esas mismas causas o esas mismas fuentes están debajo de lo que conocemos por la crisis, ¿no? De entrada me apunto a la hipótesis de algunos teóricos de la economía de que lo que llamamos la crisis del 2008 es solo un acceso febril, un repunte de una situación crítica que es mucho más amplia y que procede ya de buena parte del siglo XX, en concreto desde la segunda mitad del siglo XX. A mí me parece que cuando te explican la crisis bien, entiendes que eso es verdad. O sea que nuestra crisis económica está larvada, incluso cuando los que hacen descripciones lo hacen descripciones técnicas, técnico-económicas, se tienen que remontar a principios de los años 70, finales de los 60, cuando hablan de causas económicas. Si ya no hablan solo de causas económicas, sino de causas culturales, están hablando del primer tercio del siglo XX con toda facilidad. Así que pensar que nuestra crisis es una especie de fenómeno aislado que tiene, pues eso, incluso buena parte de los teóricos económicos no lo aceptan. Pero bueno, ¿qué se encuentra uno cuando va a la literatura económica al alcance de todo acerca de las causas de la crisis, ¿no? Y ¿qué es lo que le sorprende a un profano, aunque sea un profano con afición y con interés por la teoría económica pues le sorprende que la economía como ciencia y en paralelo, pero antes, pero precediendo a la economía, la política como ciencia o como un saber
con cierta consistencia metodológica, se constituyen precisamente mediante la afirmación de su autonomía, no ya metodológica, sino de su autonomía temática respecto de la ética. Cuando van ustedes a los manuales de ciencia política, verán que, más allá de las cosas que escribió Platón, por cierto, unos cuantos miles de páginas sobre la política, o Aristóteles, o Cicerón, verán que un referente tópico es Maquiavelo. Y es Maquiavelo porque Maquiavelo es el que de una manera más explícita declara no exactamente la autonomía de la ciencia política respecto de la ética, sino que la conducta exitosa en el ámbito de lo político es la de la moral o no, dependiendo de qué sea lo que corresponda y reporte mayor beneficio. Con lo cual, la ética ahí queda subsumida instrumentalmente respecto de... Es una estrategia que puede ser exitosa en determinadas circunstancias y desastrosa en otras, y por lo tanto la inteligencia política está en ajustarse o no ajustarse a los criterios éticos según corresponda. En unas ocasiones conviene ser tenido por pacífico y no propenso a la guerra, y en otras conviene ser temido por sujeto pronto a la ira y a la violencia, y una cosa y la otra te pueden reportar beneficios para conservar o lograr el poder. Esa especie de autonomía de la política respecto de la ética se consagra de una manera muy explícita, incluso descarnada, en la obra de Hobbes. Hobbes manifiesta la repulsión a cualquier razonamiento de carácter ético que pretenda alguna clase de ascendencia metodológica y a partir de ahí se extiende a obras como la de buena parte de los teóricos de la economía. Adam Smith debe mucho a ese planteamiento hobbesiano, pero bueno, lo podemos encontrar incluso en Carlos Marx y en esa especie de repulsión al punto de vista moral como un punto de vista con capacidad normativa en el orden político, o sea, capaz de imponer. Bueno, en el orden económico, con los fisiócratas, con su polémica con el mercantilismo, con David Ricardo, se va configurando un conjunto de saberes, siempre muy titubeantes hasta el día de hoy, pero con una pretensión de autonomía metodológica respecto de la ética que ha sido invariable desde su origen. Lo peor que uno puede hacer con un economista es pretender que algún argumento de tipo moral tenga alguna relevancia en un problema técnico-económico. Uno es sencillamente sancionado como un sujeto que irrumpe ilegítimamente en un campo que tiene una consistencia técnica. O sea, no solo se afirma la autonomía de la ciencia y de la política respecto de la moral, sino que se afirma la heterogeneidad del objeto de la economía y de la política como ciencias, o sea, la heterogeneidad de la economía misma y de la política misma respecto de la moral, considerada como un punto de vista relevante. Claro, entre eso y postular o afirmar la irrelevancia de la filosofía moral hay muy poco. Y de hecho, siempre a uno le queda la impresión de que estos teóricos de la ciencia política o de la ciencia económica, que por cierto son los predominantes, son los padres de la patria, son los constituyentes de la ciencia, son los clásicos de cada una de esas ciencias en su aplastante mayoría, siempre tienen una especie de, con alguna excepción, siempre tienen una especie de contención para no declarar que en general la ética es irrelevante y mantener la afirmación de la irrelevancia de la ética en el campo de esa ciencia que están ayudando a constituir, ¿no? Esto es muy importante porque esta afirmación de carácter científico se traslada a la cultura occidental, a la cultura
tanto a la continental europea como a la transatlántica o a la anglosajona, se traslada de forma que la lógica de la práctica económica y de la práctica política se emancipa también de la reflexión moral, de tal modo que la ética, la política y la economía se constituyen en estados de excepción. Nadie puede esperar que, ajustándose a una conducta de estricta observancia de los principios generales de la ética, pueda tener expectativas razonables de éxito económico o de éxito político. Si nos movemos en contexto, si uno va a una escuela de negocios, como estoy haciendo yo ahora, y pretende que la ética sea relevante, a uno le miran con una conmiseración que inexpresada en los términos de o este tío es tonto o no se entera. Evidentemente no se puede ser bueno y empresario, al menos no se puede ser bueno y empresario con una frecuencia alta. Uno tiene que hacer cosas y la lógica económica lo incluye como algo que forma parte de la destreza del hombre económico y de la gestión de los asuntos económicos. Pero bueno, en las escuelas de negocios no te lo dicen por cortesía y en las escuelas de ciencia política te lo niegan por hipocresía, porque nadie que se dedique al asunto político cree que la veracidad, por ejemplo, tenga el menor valor político. El menor valor político. Tú no convences ni al concejal de tu pueblo de 2.000 habitantes que lleva el área de fiestas de que tiene que decir la verdad. Ni a ese. Porque ese se da la vuelta y dice, ¿Por qué? Pero no porque el concejal de tu pueblo era un golfo. No. Es que está conduciéndose de acuerdo con un proyecto, con un ensayo de la mayor envergadura que se está llevando a cabo en Occidente en los últimos 250 años. Y él forma parte de ese ensayo. Y solo, a mi juicio, en la perspectiva de conocer los trazos generales de ese ensayo, de la mayor envergadura y de la mayor escala cultural y social, ideológica, en los últimos 2 siglos y medio de la historia occidental, se entiende en su contexto y por tanto en su proporción de vida nuestra crisis. Porque les invito a que esta noche, si no acabamos muy tarde, o mañana, cojan ustedes y metan en San Google causas crisis 2008. Y no se queden en la primera página, como al parecer hace el 93% de los buscadores en Google, sino que vayan ustedes a la segunda y a la tercera, y que vienen ustedes y vayan además a los artículos de teóricos de la economía, de profesores de escuelas de negocios, de periodistas especializados, no sé qué, y encontrarán ustedes una asombrosa unanimidad. Asombrosa. Porque habrá gente que les dirá, miren ustedes, la crisis empieza al principio de los años 70, con los gobiernos Reagan, incluso un poco antes de los gobiernos Reagan, cuando Reagan y sus gestores del Tesoro y de la economía americana llevan a cabo una política artificiosa de mantenimiento de los tipos de interés bajos para facilitar el acceso al crédito, con el crédito la inversión, con la inversión la puesta en marcha de puestos de trabajo, con la puesta en marcha de todo eso, la posibilidad que se hace simultánea de bajar impuestos, y entonces al bajar impuestos... Ahora, como se libera tanto capital para la inversión, entonces los bancos empiezan a concentrar los créditos en los ámbitos económicos en los que se produce una mayor expansión. Y ahí está la construcción, que en los Estados Unidos, como sabe usted, forma parte de una burbuja muy similar a la española, aunque en España eso ha ocurrido en unos años muy contraídos. A uno le cuentan eso y le cuentan, y tienen ustedes en Internet no la traducción, pero la traslación literal de la declaración de Alan Greenspan, que era el jefe del Tesoro con Reagan, que cuenta cómo lo hizo y por qué lo hizo y tal, no sé. Pero con una unanimidad que les asombrará, encontrarán que la gente dice, bueno, sí,
Pero ¿qué dice el jefe del Tesoro norteamericano, cuando le preguntan, ¿pero usted se equivocó en algo? ¿Tiene usted algo que ver con lo que ha pasado? Y él dice, sí, yo me equivoqué en una cosa. Yo creí que los bancos iban a poner en primer lugar y como su objetivo prioritario la preservación de los fondos de sus impositores. Y me equivoqué porque no caí en la cuenta de que los directivos bancarios eran nombrados por los accionistas, a los que los riesgos que se asumieran respecto de los fondos de sus impositores les importaban secundariamente y los nombraban para que consiguieran rendimientos anuales interesantes de sus inversiones, que por cierto, en cuanto dejaran de tener ese carácter interesante, las trasladarían a otro sitio donde consiguieran el tanto por ciento. Y entonces los directivos bancarios empezaron a asumir riesgos que eran una mala práctica profesional en su ámbito, pero que justificaba su puesto, justificaba sus primas, justificaba su nombramiento, justificaba la satisfacción de las juntas de accionistas. Pero luego te siguen contando y dices, bueno, claro, eso dio lugar a que se gestionaran productos financieros de venta rápida, las famosas subprime, en las que las ya escasas garantías de retorno del crédito hipotecario prácticamente se suspendían. Pero como además los directores de los bancos eran conscientes de que habían, para conseguir unos objetivos que imponían los accionistas, que no sé qué, eran conscientes de que habían adquirido o habían metido en el mercado muchas hipotecas con escasas garantías, sabían que la propia cuenta de beneficios dependía de quitarse de encima esas hipotecas, pero quitarse de encima esas hipotecas significaba dárselas a alguien que las comprara, y para dárselas a alguien que las comprara hacía falta que hubiera informes de terceros que le dijeran al que la iba a comprar que bueno, que sí, que eso era material interesante, con lo cual había que implicar a las auditoras, que por cierto estaban ya tan implicadas que como... Entonces uno llega y dice, bueno, y eso es solo una parte del asunto, porque la otra parte del asunto es que las administraciones, sobre todo en el ámbito eurocontinental, en Europa, empiezan a tener unas políticas agresivas de inversión y de acumulación de deuda. Pero esa acumulación de deuda además estaba respaldada por un endeudamiento familiar, lo que tenía que ver además con unas cotas de consumo que eran, bueno. Entonces uno llega y al final dice, pero lo dicen ellos, no lo digo yo, que la causa de la crisis es la avaricia. ¿No habíamos quedado que la ética era una realidad completamente heterogénea y respecto de la que la economía no tenía ninguna clase de relación ni subordinación? Pero es que uno sigue leyendo y dice, bueno, pero es que la avaricia tomó una forma particular, y es que la gente contraía deudas que muy probablemente no podría afrontar. Y eso se produce en el ámbito familiar, en el ámbito estatal, en el ámbito de las entidades financieras. Claro, en Internet pueden ustedes encontrar cosas todavía mucho más divertidas, como a nuestro presidente del gobierno Zapatero diciendo que tenemos el mejor sistema bancario del mundo, y que estamos completamente a salvo del contagio de la crisis financiera norteamericana, porque el mercado norteamericano está desregulado, pero el mercado financiero español es el mejor regulado del mundo y tenemos el mejor órgano revisor de las transacciones y de las operaciones financieras, que es el Banco de España. Eso está en Internet. Y dice, bueno, entonces ahora resulta que todo el misterio tiene que ver con que la gente ha asumido deudas que no puede devolver. Y como no puede devolver, se ha producido un colapso porque la gente duda de que le devuelvan lo que ya te prestó y no quiere seguir prestándote. Y entonces la gente desconfía la una de la otra. Y como desconfía la una de la otra, nos encontramos... Yo, sinceramente, si hay... Lo dicen ellos, que no lo digo yo, pero si es que si hubiera alguna otra forma de resumir esto, se lo habría dicho. Se hubiera dicho, miren, pero hay una versión alternativa. No hay versión alternativa. Todo el mundo coincide en que estamos ante comportamientos
que eran malas prácticas profesionales en su ámbito y que además, en resumen, consisten en asumir deudas o en quitarse de encima deudas que dudosamente se podían afrontar o que suponían un riesgo muy alto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente ha hecho esas cosas? ¿O dónde encontramos los resortes antropológicos con los que se puede desencadenar una situación como esa? Y, por sorprendente que parezca, uno se los puede encontrar y de manera muy explícita. Por ejemplo, voy a resumir esta parte que sé que para los no filósofos es quizás la menos. Tienen ustedes un mérito enorme, intentando entenderme y seguirme con esto. Yo creo que es el Fondo Monetario Internacional que nos está boicoteando. Bueno. Simultáneamente con la declaración de independencia de la política y de la economía, uno se encuentra con que los autores principales que inspiran a esos clásicos de la teoría económica son filósofos como, básicamente, Hobbes, también John Stuart Mill, también Locke, pero me quiero centrar en Hobbes porque además Hobbes tiene una coincidencia crucial con otro autor muy principal para nosotros y para este asunto, que es Rousseau. Y los dos coinciden básicamente en sostener, aunque Hobbes de una manera mucho más neta e indiscutible, que el hombre es deseo, que el ser humano es, propiamente hablando, deseo. La verdad es que esta definición no es original ni novedosa. Uno se la puede encontrar en Platón, en el Banquete. De muchas maneras se dice que el hombre es deseo de eros, muy matizado, pero la afirmación de que el hombre... Pero se la puede encontrar también en la Ética Nicómaco. Aristóteles dice que el hombre es inteligencia deseosa o deseo inteligente y que esa es la clase de principio que el hombre es. O sea, que no es una tesis arrebatadora por su... Y sin embargo, en Hobbes tiene un matiz que no aparece en los clásicos anteriores y que va a ser un matiz crucial, y es que deseo, pero la matriz del deseo humano es el deseo de preservación, el deseo de subsistencia. Y eso es sorprendente, eso sí es en cierto modo novedoso. Pero además Hobbes elabora a partir de ahí toda una teoría del deseo. Dice, como el deseo es deseo de subsistencia o de preservación, solo existen dos grandes gamas del deseo. Una es el miedo a perder la preservación y por tanto el miedo no es más que un deseo que intuye su frustración, o la esperanza de conseguir la satisfacción, y la esperanza no es más que un deseo que intuye su satisfacción. Ya está. Y los dos radicales humanos son el miedo y la esperanza. Entendiendo por esperanza nada más que un deseo fiado de su satisfacción, y por miedo nada más que un deseo temeroso de su frustración. Además, a partir de ahí, Hobbes dice una cosa muy fácilmente comprensible, y que es la siguiente. Dice, y que si yo expusiera bien, le daría a ver a ustedes muy fácilmente cómo el deseo de preservación se transforma en deseo de poder. Más todavía, son lo mismo. Para Hobbes, entre el deseo de preservación y el deseo de poder hay la estructura es la de un continuo, según una mutación, pero una mutación que es completamente previsible a partir del origen. Si el deseo es el deseo de preservación, con todo aquel que desee lo mismo que yo, estoy en una relación inicial de hostilidad, dice Hobbes. Y estoy en una relación de hostilidad porque es un competidor. Para mí no es un competidor un tigre, pero es un competidor cualquier otro humano, porque tiene el mismo deseo de preservación que yo, las mismas destrezas, y razonablemente encontrará los mismos medios que, si estamos suficientemente
contiguos el uno con el otro, no discutiremos, competiremos. Así que el deseo de preservación nos pone en una situación inevitable de competencia. El deseo, el ser humano lo experimenta casi en su origen como hostilidad competitiva con el otro. Esto es muy interesante, porque va a afirmar una cosa prácticamente literal Freud. Freud va a afirmar casi literalmente que el deseo se experimenta originariamente como una hostilidad competitiva. Lo que pasa es que Freud, a mi juicio, de una manera mucho más certera que Freud, va a decir incluso respecto de quién se experimenta el deseo originariamente con la forma de una hostilidad competitiva: el padre. Y ahí Freud da lugar a una intuición que para lo que yo les quiero contar hoy es crucial. Porque Hobbes no lo hace así. Para Hobbes lo hace de manera indistinta. Cualquier otro sapiens, cualquier otro humano es un competidor potencial y yo experimento el deseo. Ahora, si experimento el deseo como competitividad, entonces no satisfago mi deseo y ya está, sino que la satisfacción de mi deseo comporta el aseguramiento de su satisfacción. O sea, todo deseo es simultáneamente la esperanza de poder eludir el miedo. Y entonces no me basta con ganarle al otro la partida, sino que tengo que conseguir una posición de ventaja respecto del otro para seguir ganándole la partida. Así que la competitividad me lleva directamente al predominio. O él le llama defensa, pero en una tradición al castellano significa predominio. Un predominio que es defensivo, estar en una atalaya en la que no me van a atacar. Pero si yo predomino, entonces concito en mí la hostilidad competitiva de todos aquellos para los que mi simple predominio es una amenaza para su propia preservación. Así que, si tengo una situación de predominio, no me basta con tenerla, sino que además tengo que ejercitarla. ¿Por qué? Porque si tengo un poder que no ejercito, seré víctima de todos aquellos a los que mi poder amenaza. Así que, si consigo una situación de predominio, lo cual es inevitable pretender en cuanto compito con el otro, esa situación de predominio es mi propia sentencia de muerte si no la ejercito. O sea, el que tiene poder o lo ejercita o será víctima del poder que posee. Porque los demás lo tendrán localizado inmediatamente como la principal de las amenazas potenciales para su subsistencia. Con lo cual, si entro en competición y logro un predominio, tengo que ejercitarlo. Y si tengo que ejercitarlo, entonces tengo que ejercitarlo hasta que no haya una amenaza potencial. Con lo cual, la secuencia entre competición, predominio y prestigio, que es la palabra que traduciría del inglés original, que en realidad significa que al final hay que pelear no porque el otro tenga cosas que tú necesites, sino porque tienes que tener el prestigio de ser invencible. Porque solo teniendo el prestigio de ser invencible, los demás temen enfrentarse a ti. Y por muy amenaza potencial que seas, no. Es sorprendente hasta qué punto, cuando los historiadores cuentan el desenlace de la Primera Guerra Mundial, lo describen exactamente así. Les recomiendo un libro que ha salido este año que se llama Humanidad e Inhumanidad, Historia Moral de Occidente, de un profesor con el que filosóficamente no tengo prácticamente nada en común, pero que cuando describe cómo se desencadenó, utilizando fuentes históricas y documentos en los que se manifiesta, dice, ¿por qué Alemania quería la guerra? Alemania quería la guerra porque sabía que tenía una flota que ya amenazaba el predominio británico de los mares y sabía que alguien iba a dar primero. ¿Pero por qué el almirantazgo británico propone el bloqueo? Porque sabía que los alemanes... había tal poder que solo era posible mantenerlo mediante su ejercicio. Y lo sorprendente es que uno encuentra eso verificado en discursos del Kaiser, en las recomendaciones que von Clausewitz hacía, en los cables que se mandaban entre la Cancillería austriaca y la... Bueno,
Pero con independencia de eso, esto que nos ha contado Hobbes, además es bastante articulable. Si estuviéramos entre filósofos, me dedicaría a poner de manifiesto las diferencias, pero aquí lo que me interesa es que este asunto es bastante asimilable a la teoría del deseo rousseauiana. Rousseau, si bien a mí me parece que Rousseau, siendo menos decisivo en su influencia seguramente, tiene un horizonte más amplio que incluye a la teoría hobbesiana hasta cierto punto, porque Rousseau cree, como Hobbes, que el deseo humano es la fuente de la discordia. Pero cree que el deseo humano es la fuente de la discordia una vez que el deseo se ha convertido en la fuente del mal. Y entonces se pone a explicarte cómo el deseo se ha convertido en la fuente del mal. El deseo se ha convertido en la fuente del mal porque en el estado de naturaleza, frente a lo que afirma Hobbes, de que era el estado de la guerra de todos contra todos, en el estado de naturaleza campaba y dominaba una inocencia general porque los deseos del hombre natural coincidían perfecta y exactamente con sus necesidades. Una necesidad es una carencia metabólica o de cualquier clase que tiene carácter fisiológico y se expresa de manera psíquica, comparece en el orden de la conciencia con la forma del deseo. Te falta potasio y eso aparece en el orden de la conciencia, no con un indicador que dice que falta potasio, sino con la forma del hambre, ¿vale? Pero, dice Rousseau, por un hecho nefasto y fortuito, aunque esta era la disposición natural del ser humano, por un hecho nefasto y fortuito que podía no haber ocurrido, un día un bruto tuvo una necesidad, esa necesidad compareció psíquicamente con la forma del deseo, la necesidad fue satisfecha, la necesidad se desvaneció, pero el deseo quedó erguido, quedó activo. Y quedó activo y fijado sobre el objeto de la satisfacción. Y cuando el deseo tuvo con el objeto de la satisfacción un tipo de relación que ya no surgía de la necesidad ni estaba subordinado a la necesidad, se dio cuenta que estrenaba, que inauguraba con el objeto de la satisfacción una relación completamente nueva, insólita, inaudita, cuyo ruido no había sido escuchado hasta ese momento. Y cuyo ruido o cuyo sonido se lo dio el bruto al poner nombre a esa relación, y esa relación fue cuando el bruto dijo mío y fundó la propiedad privada. La propiedad privada es la apropiación de un objeto de la satisfacción de una necesidad sin que haya necesidad que lo justifique. O sea, cuando el deseo se ha vuelto autónomo. Y como se ha vuelto autónomo y ha dicho mío, ahora ya cualquier otro es un ser que me disputa la posesión de aquello que he declarado como mío. Y como es un ser que me disputa la posesión de aquello que he declarado como mío, entonces lo que yo hago es poner una verja y inventar las leyes y las instituciones. Y por cierto, es igual que yo diga mío a un manzano, por utilizar los ecos del texto del Génesis que hay en la tesis rousseauiana, que son muchos, o que lo diga, perdón por la expresión, a una hembra. Porque el matrimonio no es más que la institución de la propiedad privada en el orden de los deseos sexuales. La posesión en exclusiva de una hembra cuando no hay necesidad, sino porque el deseo se vuelve autónomo. Entonces, ¿cómo creen Hobbes y Rousseau, y los autores que a partir de Hobbes y Rousseau, que se supera esa situación que para Hobbes es originaria y para Rousseau es posterior al decaimiento del hombre natural? ¿Cómo creen unos y otros que se supera esa situación? Uno y otro creen, no sin razón, que el procedimiento dominante y que además estaba en la matriz del pensamiento moral occidental para apropiarse la riqueza había sido la guerra. Y que de hecho el repertorio de las virtudes morales que aparecen en los tratados griegos o en los latinos medievales, con alguna excepción que habría que mencionar, porque es muy importante, pero que no voy a hacer ahora, es la guerra. Y además
tienen a la vista como un imperio conquistador como el español, unos más y otros menos, Hobbes no tanto, pero Rousseau ya muy a la vista, tiene una especie de violencia originaria que las potencias menores europeas, las que tienen espíritu comercial, están a su juicio superando. Y entonces, en Europa y en Gran Bretaña, aparece la idea de que el comercio es una civilización, es un progreso civilizatorio en la resolución de los conflictos y de la competitividad por la posesión. Y entonces, el mercado es una especie de equilibrador de deseos y frustraciones mutuas que alcanzan un cierto equilibrio, pero por el que nadie aspira a conseguir una posición de predominio que implique la aniquilación del otro, que implique además... ¿no? Entonces el mercado se convierte en, de hecho, la gran mutación que se produce en la historia de las ideas europeas occidentales es que se pasa de los valores y del vocabulario con su correspondiente etimología de las virtudes morales, que son las del guerrero, desde la épica homérica, se pasa a un nuevo escenario donde las virtudes que se ponen en alza y que se enaltecen son las del comerciante. Son las manners de la Ilustración escocesa, son la figura del gentleman, son, bueno, un montón de asuntos al respecto que... Ahora, todo eso, ¿en orden a qué se realiza? Se realiza en orden a que, de algún modo, se pueda gestionar la relación entre deseos y necesidades. Y aquí la historia de Occidente se bifurca en dos grandes movimientos. Uno es el de aquellos que, tomando el diagnóstico rusoniano, dicen, pues si el mal entró por la propiedad, el mal saldrá con la propiedad. Así que la supresión de la propiedad privada, ya sea de los deseos sexuales o de cualquier otra índole, o sea, la supresión del matrimonio y de la propiedad privada, o sea, de la sociedad burguesa, es el episodio irrenunciable para la restauración del bien en la historia del hombre, que es la restauración del equilibrio originario entre deseos y necesidades. Un reequilibrio entre deseos y necesidades que además requiere de una dirección planificada de la economía. Se llaman estados socialistas totalitarios, que además prometen, con la restitución de la armonía entre los deseos y las necesidades y las satisfacciones, prometen un nuevo estado paradisíaco, que es exactamente lo que había descrito Rousseau. Y luego hay otra tradición en la que resulta dominante Hobbes y que no había creído nunca que el equilibrio entre las necesidades y los deseos hubiera dado lugar a un estado originario cuya restauración fuera posible. Y que más bien había pensado y había afirmado de manera explícita que los deseos humanos son insaturables. Pero son insaturables, pero al mismo tiempo tienen un horizonte de satisfacción. No quiero meterme en muchos tecnicismos, pero intuitivamente podemos ver que la sociedad de consumo contemporánea, en el fondo, aspira a no dejar ningún deseo humano insatisfecho. Y aspira a una reedición de la armonía entre deseos y necesidades, pero no una reedición de cuño rusoniano, sino una reedición de cuño hobbesiano, que consiste en que los deseos no tienen como base las necesidades humanas, pero tienen el carácter imperativo de las necesidades. Y cuando un deseo tiene el carácter imperativo de una necesidad, es dos cosas. Uno, en el orden político es un derecho. Tiene que ser reconocido como un derecho, porque si no la frustración y la insatisfacción de ese deseo es tan grave y tan severa que produce un estado de discordia general. Y dos, en el orden de la adquisición de los bienes tiene que ser
una posibilidad efectiva y general. O sea, tiene que ser objeto de un consumo. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy fácil y muy intuitiva la visión de que un supermercado o que la saturación de la oferta de productos para el consumo en la tradición occidental lo que aspira es a esa especie de horizonte de satisfacción genérica en el que no seamos capaces de imaginar ningún deseo que pueda quedar insatisfecho. Pero si no somos capaces de imaginar ningún deseo que pueda quedar insatisfecho es porque el imaginario de los deseos, la matriz imaginaria donde nacen los deseos, ha sido incorporada al sistema. Entonces, el sistema consiste en suministrar tal cantidad de deseos y tan eficientes que desplacen cualquier otro deseo posible que fuera expresable y que no encontrara satisfacción en el sistema. Eso está bastante logrado, y está bastante logrado con, a ver, ¿alguno de ustedes es capaz de imaginar algo para su coche que no le ofrezcan? No sé, ¿a alguno de ustedes se le ha ocurrido alguna vez en su vida algo que las marcas de coches no ofrezcan? ¿Se le ha ocurrido algún electrodoméstico que no ofrezcan? ¿Se le ha ocurrido alguna variante? ¿Alguien ha pensado, pues qué raro que esto no esté en el mercado? Es que no es posible. Bueno, es posible, pero es pragmáticamente muy improbable. Porque la oferta de lo deseable requiere una estrategia de saturación de lo deseable, de tal manera que el imaginario del deseo no quede libre. Ustedes pueden desear lo que quieran. ¿Qué quieren desear? Ir a Marte. Ayer salió en la tele que ya hay una empresa holandesa que está fabricando las colonias para ir a Marte. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? No sé. ¿Ir a la Luna? Ya están preparando el asunto. ¿Tener un romance con un chopo? Se puede. No, el asunto va a costar un poco, pero se puede. ¿Qué pueden ustedes imaginar? Aristóteles decía que se puede elegir solo lo posible, pero se puede desear lo imposible. Pues eso no es verdad. Se puede desear lo imposible porque el margen de lo imposible es variable hasta tal punto que el propio Aristóteles no pudo sospechar. Bueno, no quiero extenderme en el asunto, pero solo dos cosas. ¿De qué manera un deseo que no surge de una necesidad adquiere el carácter imperativo de las necesidades? ¿Qué es un deseo que sin surgir de una necesidad adquiere el carácter imperativo de la necesidad? Abreviando, eso es un capricho. Un deseo que no surge de una necesidad, pero que tiene para el sujeto que lo experimenta la potencia imperativa de una necesidad, hasta el punto de que él podría decir, metafórica pero no insignificantemente, que se moriría si no lo consiguiera, que alguna clase de mortandad le amenaza bajo la insatisfacción de ese deseo que tiene una fuerza imperativa. Eso es un capricho. Es un capricho si tiene carácter episódico, pero si es una estrategia consolidada de conducta, eso no es un capricho. Se llama adicción. Mi tesis es que el sistema económico contemporáneo tiene como su corazón y como un elemento estructural la psicología que oscila de la gama del capricho a la adicción y que necesita que ustedes y yo seamos entre caprichosos y adictos, porque si no lo somos, el sistema no funciona. O sea que el sistema económico contemporáneo necesita, uno, que el deseo se haya autonomizado de la necesidad, pero necesita otra cosa, necesita que no solo se haya autonomizado de la necesidad, sino que se haya olvidado de la necesidad, de la propia y de la ajena. Y esto es muy importante, de la propia y de la ajena, porque para que el deseo se convierta en un capricho tiene que conseguir una clase de autonomía que es una autonomía lúdica. Y la autonomía lúdica y todo juego tiene un aguafiestas, que es la seriedad de la vida. Y la seriedad de la vida comparece mediante nuestra necesidad o mediante la comparecencia de la necesidad ajena. Déjenme que lo explique de manera poco filosófica. Pero si ustedes tienen un ropero en el que abundan las cosas inútiles,
En ese ropero no comparece la necesidad de aquellos seres humanos que viven desnudos y, por tanto, de aquel ropero están excluidos todos los seres humanos menos usted. Aquel ropero tiene a su alrededor una verja que dice mío. Y ustedes, sin quererlo, son seres que han entablado con el resto de los seres humanos una relación de competitividad y de exclusividad. O si quieren, de competitividad, de predominio. Porque para que el resto de la humanidad esté presente en su armario, y puede estarlo, en su armario tiene que estar presente la necesidad, la suya y la ajena. Uno, una relación de proporcionalidad entre la ropa que tienen y la necesidad de vestirse. Pero además, una relación de proporcionalidad entre las cosas que no tienen y podrían tener y la necesidad ajena de vestirse. Y si no existe esa relación, su armario es como la verja de Rousseau, o ustedes tienen un deseo como el de Hobbes. O dicho, lo voy a decir de otra manera, en aquella comida, en aquella mesa en la que no se ha apartado algo para los ausentes, esa mesa es una mesa competitiva y hostil de la que ha sido excluida la necesidad, la humanidad en su conjunto. Ha sido excluida la necesidad propia y la ajena. En aquella mesa el comer se realiza con la forma y con la dinámica interior de un deseo autónomo y lúdico. Se come por gusto, es muy bueno comer por gusto, pero solo por gusto. Y por una autonomía lúdica que se sostiene a sí misma en y mediante el olvido y la postergación de la necesidad del que come y de la necesidad de los que no están allí comiendo. Esto en la tradición occidental se hacía visible cuando en las comidas realmente representativas nadie empezaba a comer hasta que se apartaba para los difuntos, algo que se llevaba al altar de los lares. Ese acto sacrificial de apartar para los ausentes hacía que la comida de los que estaban allí era una comida en presencia de la condición humana universal de seres necesitados. Déjenme que les diga una cosa. Donde no comparece de algún modo la privación, no comparece la humanidad en su conjunto. Y la privación comparece y ha venido garantizada en el comer, en el vestir, en el tener, siempre bajo la forma sacrificial de la ofrenda, de apartar algo y no consumirlo por uno mismo, sino por otro. Esa ha sido la forma con la que nuestras sociedades lo han garantizado. Hay otras, claro que sí. Por ejemplo, pero es que más todavía, es que la privación no solo tiene ese efecto, tiene otro efecto. Es que la privación permite mantener identificables y al mismo tiempo diferenciables el deseo y la necesidad. Pero interiormente. O sea, no solo hace presente al conjunto, o sea, no solo deja de excluir a los demás, sino que deja de excluir a los demás porque mantiene la presencia, la comparecencia de la necesidad en relación con el deseo. No quiero decir que comamos solo por necesidad. Comer por gusto es muy humano y necesario, y es una degradación de la condición humana cuando se come solo por necesidad. En lo humano tiene una dimensión lúdica. El problema es cuando esa autonomía lúdica se absolutiza y se hace... Déjenme que les diga una cosa. Los chavales cuando nacen no distinguen entre deseos y necesidades porque además no pueden, porque no desean más que lo que necesitan. Y como tienen un estado metabólico muy particular y no tienen ningún tipo de reserva, cuando un niño tiene hambre, tiene un hambre que se muere. Y cuando tiene frío, tiene un frío que se muere. Por cierto, bien que nos lo hace notar llorándose como si se fuera a morir. No puede hacerlo de otra manera. Porque además la satisfacción de esas necesidades es perentoria, urgente. Es una emergencia fisiológica. Y por eso los pediatras nos dicen que tenemos que satisfacerlo a demanda. O sea, cuando lo pida. Cuando lo pida. El problema es si tenemos un sistema económico que requiere para su sostenimiento que los sujetos sigan satisfaciendo sus deseos a demanda cuando ya tienen 60 años, o 30, o 26, o 16, o 6. Porque la forma en la que en la psicología evolutiva el bebé empieza a aprender que no todos sus deseos son la emergencia
de una necesidad con carácter imperativo, la experiencia que estructura interiormente la diferencia entre necesidad y deseo es la privación. Es decir, ahora no, a las 2. Sí, has estado bebiendo a teta y a biberón cuando te da la gana porque lo has pedido, pero ahora ya no. Y comprobarás de aquí a las 2 que no te mueres. Y esto de comprobar que no te mueres es crucial. ¿Por qué? Porque ¿qué es una necesidad? ¿Cómo podemos definir una necesidad? Una necesidad es el estado carencial en el que se transparenta la condición mortal. Usted y yo no hemos experimentado ninguna necesidad, salvo excepciones que tendrían que ustedes que contar en una biografía novelada. ¿Por qué? Porque ustedes no han tenido ningún hambre en y mediante la que temieran morirse. Y no han pasado ningún frío en y mediante el que se les transparentara la condición mortal. Porque los occidentales contemporáneos no hemos tenido más experiencia de eso que una enfermedad grave. La cultura contemporánea, además, requiere esa inexperiencia del estado de necesidad, que es también y simultáneamente una incomparecencia de la condición mortal, que encapsula al sujeto en un juego lúdico, en una autonomía lúdica del deseo, que entonces toma para sí el carácter imperativo de necesidades que ha sepultado y olvidado. Por cierto, de paso no solo se ha olvidado de las propias, sino de las ajenas. Y entonces adquiere un estatuto vital singularísimo. Un sujeto que en sus deseos no tiene noticia de su condición mortal. Que no come por necesidad, ni copula. Lo hace todo por el gusto de hacerlo. A eso me van a permitir que les llame el paradigma olímpico, porque ese estatuto cultural del que disfrutamos los ciudadanos de las sociedades occidentales ya lo habían pensado los occidentales. Era la vida de los inmortales del Olimpo, que como no eran mortales, no tenían necesidades, porque no tenían ningún estado carencial que les transparentara su condición mortal, porque toda carencia surgía de forma autónoma de un deseo que no tenía más ámbito que un ámbito lúdico. De donde se sigue que el consumidor contemporáneo necesita ser un inmortal, con una forma de inmortalidad singular, porque es una inmortalidad finita. Ahora, la condición finita de la inmortalidad requiere una redefinición de la muerte, porque solo es posible mantener que uno es un inmortal. Bueno, uno es un inmortal, lo de finito traduce mal la idea que le escribo. Uno es un inmortal mientras dura. Mientras dura. Eso es lo que significa finitud. Pero, si uno es un inmortal, aunque sea solo mientras dura, la muerte tiene que tener necesariamente un estatuto incidental. Tiene que ser un incidente, aunque le pase a todos. Y lo cual, por cierto, se pone de manifiesto perfectamente, porque cada vez que alguien se muere, hay alguien que pone un pleito por negligencia profesional a alguien, a quien sea. ¿Por qué? Porque culturalmente es inadmisible que la muerte no esté provocada por una negligencia, porque alguien no cumplió su obligación. Hay un huracán, se mueren 100, tiene que dimitir el presidente de la República. A alguien se muere en un hospital, tiene que haber un médico culpable, o una enfermera, o un laboratorio farmacéutico, o tiene que ser el CO2 que hacen las empresas. Da igual, la muerte tiene estatuto incidental. Hablando en términos tolkienianos, la mortalidad del sujeto contemporáneo es la de los elfos. Hombre, si te cortan el cuello, te cae una piedra encima, o alguien te envenena, pero si no, de suyo. ¿Por qué? Porque no. Eso sí, hay que tapar que hay gente que se muere de hambre, o de frío, o de guerra. Hay que taparlo. Eso tiene que no comparecer. Tiene que haber una incomparecencia de eso. Ahora, puestas así las cosas, dígame usted, puestos a jugar, ¿por qué no jugar a lo grande? ¿Y qué significa asumir las deudas en ese panorama?
Y si uno es inmortal mientras dure, ¿qué significa contraer deudas o pedir cosas? Como no quiero, ya voy por la hora casi, voy a ser un poco brutal en este asunto. A mi juicio, la crisis económica, pero lo voy a intentar justificar aunque sea muy brevemente, tiene en su núcleo la incomparecencia de la condición mortal del sujeto contemporáneo en sus deseos. Lo voy a intentar explicar de una manera muy... En ninguna sociedad, desde hace 120.000 años que suponemos que hay sapiens sobre el planeta, en ninguna, sin exclusión, sin excepción, los ritos funerarios han tenido el carácter marginal que tienen las sociedades democráticas contemporáneas. En ninguna. En ninguna. Más todavía. La constante universal es que los ritos funerarios han sido un elemento clave en el ordenamiento social, en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento. Diría más, avanzaría un poco más. En ninguna otra sociedad le ha pasado a los vivos que no sabían qué hacer con sus muertos. En ninguna. Hoy la perplejidad con la que un vivo se encuentra ante un cadáver es, bueno, para empezar, ¿por qué? Pues porque no hay rito, porque no está ritualizado, porque no se sabe exactamente qué hacer, no se sabe qué es mejor y más humano, si echar la ceniza al mar o debajo de un pino o guardar la ceniza en la chimenea o llevarlo a un cementerio o no llevarlo al cementerio o ponerlo con la abuelita. No sabemos, porque no sabemos, no tenemos sistemas formalizados de gestión de la muerte. Esto les parecerá una cuestión secundaria, pero a mí me parece esto una cuestión capital. Si a un hombre del siglo I a.C., del siglo I después de Cristo, romano o griego, le preguntaran cuál es su deber capital, y he dicho un romano o un griego, pero si se lo preguntan a un Sius o a un Doguayo, con toda certeza, le dirán que enterrar a sus muertos y custodiarlos. Más todavía, los lugares sagrados son donde están los muertos. Con toda certeza. Le dirían que ese... Y además se lo puede mostrar de 60 maneras. O sea, cuando a un griego se le ocurre decir ¿qué es lo peor que puede hacer alguien? Lo peor que puede hacer alguien es lo contrario a enterrar y custodiar a tus muertos, que es matar a tu padre y acostarte con tu madre, Edipo. Y si ustedes van al derecho romano, encontrarán con que el delito capital y la pena capital es el parricidio. ¿Y por qué el delito capital y la pena capital? Pues porque en el parricidio el sujeto desatiende su deber primordial. Y aquí la palabra deber tiene toda su extensión. Porque aquí la palabra deber tiene el mismo sentido que tiene en Kant y tiene el mismo sentido que tiene en una hoja de balance con la que los contables hacen el resumen del año. Porque con todo sentido esa es la deuda primordial. La deuda primordial. Quien no cuida de sus padres en vida y no los honra y quien no los entierra y no custodia sus restos y sus recuerdos, ese sujeto está desatendiendo la deuda primordial, el deber primero. Está desatendiendo y olvidando allí de donde debe su propia vida y, por tanto, lo más sorprendente del caso es que ese delito capital en el derecho romano tiene una forma más leve, que no es la capital, pero que los romanos interpretaban como un delito de la misma índole. ¿Saben ustedes? No se lo van a creer. La insolvencia, no devolver las deudas contraídas. Quien no cuida de sus muertos no es de fiar y no devolverá sus deudas.
Y aunque las devolviere, el que no las devuelve está en realidad cometiendo un delito de menor gravedad que es el mismo que el que mata o abandona los restos insepultos de sus mayores. Antígona, Sófocles, Edipo, lo que ustedes quieran. O dicho de otra manera, quien se olvida de sus muertos, antropológicamente hablando, se ha puesto en la dirección de olvidarse de sus deudas. Pero es que uno se puede olvidar de sus muertos de muchas maneras. Aunque vaya el 1 de noviembre a llevarle flores, uno se olvida de sus muertos si sus deseos no hacen ninguna clase de relación a sus necesidades, ni tienen ninguna clase de proporción con sus necesidades ni con las ajenas, porque se ha olvidado de su propia condición mortal. Y porque la misma impiedad que se cometía en la mesa cuando no se separaba alimento para los difuntos, eso es de la misma índole que no enterrarlos. Y porque la presencia de la proporcionalidad de las propias necesidades, de las necesidades de la especie, es que aquí, de las necesidades de la especie, es que he dicho la comparecencia de la propia necesidad y de la del conjunto de la humanidad. Y por eso la sexualidad también está aquí aludida, porque en la sexualidad comparece la necesidad de la especie mediante la procreación. Lo siento, ya sé que esto no es muy popular decirlo. He pasado a ser un integrista ultraconservador. Pero es la sexualidad desconectada de la procreación y, por tanto, la que se envuelve en un bucle de autonomía lúdica, la que lleva al olvido que la especie necesita gente que nazca. Entre otras cosas, y si no queremos ser muy ecologistas, para mantener el sistema de pensiones. ¿Qué significa cuidar de los ancianos? ¿Qué significa cuidar de los mayores? Bueno, no quiero avisar de ustedes, pero ya he expuesto mi tesis en sus rudimentos, en la incapacidad contemporánea de asumir deudas que uno puede devolver, está el olvido de la deuda originaria. Es la incomparecencia de la muerte en y mediante un deseo que hace relación cierta proporción a las necesidades propias y ajenas, y por tanto que en su forma más remota se ha olvidado de la muerte y de la condición mortal, la que está en el origen de un sistema económico que necesita de la autonomía del deseo, que necesita de una autonomía del deseo que además es competitiva, que es hostil y que no tiene ningún otro modo de reequilibrarse en una paz tolerable que mediante la hegemonía del mercado como sistema de equilibrio de frustración. Y déjeme que le diga una cosa. Tengo en mi favor la siguiente, que ya lo último que digo, que llevo razón, yo reconozco que es una tesis de aventura, pero que llevo razón me lo confirma ¿quién? Freud. ¿Por qué? Porque es el que ha dicho que el deseo tiene forma hostil y competitiva respecto del padre y originariamente. Claro. Ha hecho una cosa que no han hecho ni Rousseau ni Hobbes, y es darse cuenta de que la unidad mínima de lo humano no es el individuo, como ellos pretendían, porque es una pura quimera el estado de naturaleza hobbesiano o el estado de naturaleza rousseauiano, por cierto, como ellos mismos declaran en sus textos, diciendo que eso probablemente no existió nunca. Los dos declaran eso. ¿Qué es esta naturaleza que ellos describen? No, claro que sí, nunca jamás en la historia de la especie ha habido individuos que fueran unidades suficientes que entablaran relaciones de hostilidad con otros. Mentira, fuera, eso es mentira. Lo que es ese sujeto de suficiencia de relaciones hostiles de apropiación siempre ha sido el clan. Y por tanto la familia, en su forma... Y por tanto es Freud el que lleva razón.
El deseo no se estructura según una relación de hostilidad entre individuos o ajenos, se estructura y se forma según las relaciones de competitividad en las relaciones parentales del clan. Y es en las relaciones parentales del clan donde se establece una relación de competitividad hostil, como explica Freud, pero también donde esas relaciones de hostilidad hostil pueden ser superadas. El que mejor explica cómo se establecen esas relaciones de competitividad hostil es more freudiano, un autor contemporáneo que se llama René Girard. René Girard cuenta muy bien que los seres humanos no sabemos, no tenemos filogenéticamente establecido qué es lo deseable, no tenemos ningún instinto que nos señale qué es lo deseable y por tanto solo identificamos como deseable aquello que encontramos que es objeto del deseo ajeno. Pero como solo aprendemos que es lo deseable en y mediante el deseo ajeno se nos convierte simultáneamente y por la misma condición que se nos convierte en modelo, se nos convierte en rival. De aquel que aprendemos que es lo deseable es simultáneamente el modelo y el rival. La síntesis de un estatus modélico y al mismo tiempo rival es exactamente lo que Freud describe como la paternidad. Da igual que sea tu padre biológico o no. Ahora, todo eso tiene sentido en el contexto de que el deseo humano sea exclusivamente un deseo posesivo. Y de que el padre desarrolle respecto del hijo apropiaciones excluyentes. Y por tanto que la naturaleza de su deseo posesivo sea tomada como modelo que genera un deseo privativo y excluyente que no tiene más remedio que tomar a su modelo como rival. Y entonces aparece el complejo de Edipo. Pero si el deseo del padre no es ajeno a las necesidades, y desde luego no es ajeno a las necesidades ajenas, entonces el deseo del padre no es un deseo privativo y excluyente. Y tenemos hasta restos arqueológicos de que el deseo paterno no ha sido exclusivamente un deseo privativo. ¿Saben ustedes? La práctica de los enterramientos individuales surge en torno al año 100.000. ¿Saben ustedes qué sujetos son los que predominantemente reciben enterramientos individuales? En los enterramientos individuales hay en torno a un 40 y tantos %, no recuerdo exactamente la cifra, pero es un 40 y tantos % de tullidos, niños, enfermos. Mientras que en las fosas comunes el porcentaje de niños tullidos y enfermos no llega al 20%. Es decir, la única comunidad humana que prevalece cuando las formas de enterramiento son individuales respecto son aquellos que requieren mayor cuidado. Es el cuidado en el seno de los clanes tribales y por tanto el hecho de que se daba de comer a gente que no podría comer en una relación de competitividad hostil, el hecho de que se cuida de aquellos que no podrían sobrevivir en una relación de competitividad hostil, solo ese resto arqueológico pone de manifiesto la intensidad del cuidado prestado y recibido por aquellos seres que eran inhábiles en un contexto de competitividad hostil. O sea, el clan era exactamente el único sitio sobre el planeta donde podían sobrevivir los inhábiles para sobrevivir. Y eso quiere decir que con la forma y las dinámicas del deseo posesivo y excluyente y competitivo persistían tan originariamente como ellas las formas de un deseo que tenía presente la necesidad y en concreto la necesidad ajena. Y en concreto la necesidad ajena de los débiles, de los impedidos, de los que no podían suponer ni suponían una amenaza competitiva. Bueno, como pueden suponer, me quedaría mucho más tiempo contándoles muchas más cosas, pero no quiero abusar y yo creo que lo sustancial se lo he contado. Así que ha sido para mí un placer y les agradezco muchísimo la atención, la de ahora y la anterior, que tenía grado heroico. Un gusto. Bueno, ahora un turno de preguntas. Como se está grabando la conferencia, si
Si alguien quiere preguntar, hay un micrófono disponible. ¿Saben ustedes que en las obras de misericordia había un renglón que no escribieron, que era preguntar al ponente? Visitar al enfermo, no sé qué, no cuenta, y preguntar al pobre ponente una pregunta, por favor, una. Yo también tengo una. Bueno, nunca habían llegado a suplicármela. Haré una. Por Atenderé cierto, a las necesidades ajenas. Por cierto, déjame te diga, lo que yo he contado, tener presente en la necesidad ajena, hay una palabra castellana que lo dice muy bien, misericordia, tener en el corazón la pobreza ajena. Es tan sencillo como eso. He hecho una filosofía, he hecho una antropología de la misericordia. ¿Vale? Perdón, pero ya que ya salió la palabreja. No, escuchándote me venía a la cabeza una... Bueno, primero darte las gracias por tu conferencia, que además has tenido, yo supongo que premeditadamente, ha ido creciendo en interés y profundidad conforme la música iba decreciendo, ¿no? Yo creo que has hecho una introducción para que fuéramos, y eso se agradece mucho también en el tempo. La cuestión es que me venía una frase de Gandhi que siempre me ha rondado la cabeza, que decía, le preguntaron una vez si él creía que el mundo podía dar alimentos suficiente para los hombres y decían, sí, por supuesto, el mundo puede dar alimentos de sobra para los que viven en él, pero es muy reducido para la avaricia de algunos. Yo muchas veces reflexiono sobre el hecho de si el modo de vida que tú me parece que has descrito extraordinariamente occidental exige precisamente ese olvido de las necesidades para que nos olvidemos de aquellos que no pueden satisfacerlas. Uno escucha tertulias de economía en la radio y evidentemente en las tertulias de economía no comparece el hecho de que en ese momento hay niños que se están muriendo de hambre. Es realmente la necesidad de separar la economía de la ética tiene que ver con un complejo de culpabilidad que no tenemos, precisamente porque conseguimos evitarlo, porque tendríamos que tener el deseo, la propensión de incluso no tender hacia el crecimiento, sino a un reparto, a pesar de que costara nuestro empobrecimiento, es decir, de al servir la mesa, retirar una parte para las necesidades de otros. No sé si como algunos economistas plantean ahora, es necesario incluso el decrecimiento para que el planeta sea sostenible y para que el compartir los bienes pueda ser realmente posible en nuestro mundo. La última parte de la pregunta no la sé responder. No sé si hace falta un decrecimiento, no lo sé. La primera parte de la pregunta estoy completamente de acuerdo. Es lo que he querido decir. Que hace falta una incomparecencia de la necesidad. Pero hace falta una incomparecencia de la necesidad en nuestro propio deseo y hace falta que el deseo nos encapsule en su autonomía lúdica. Y esa autonomía lúdica ya nos convierte en inmortales mientras dure. Y eso es un consumidor contemporáneo. No es que yo le tenga manía al bueno de Zapatero, que no le tengo manía, pero no me puedo quitar de la cabeza cuando estaba empezando la crisis, que no era crisis, y en un consejo federal o nacional acabó diciendo consumir, compañeros, consumir. Era la recomendación que había que hacer, ¿no? Y como no consuma el asunto, ¿no? Claro, para darme la razón le faltó decir, pero eso iba de suyo. Consumir, lo necesitéis o no, eso es irrelevante. Lo necesita el sistema, no, vosotros no, más todavía. Sería muy malo que lo necesitarais. Vuestro consumo tiene que ser el que produce una dinámica que es autónoma y que regenera. Bueno, entonces estoy completamente de acuerdo en que hace falta una incomparecencia de la necesidad, más todavía. Yo no sé, porque no sé suficiente economía, si la opulencia del mundo desarrollado necesita el subdesarrollo del mundo pobre. No lo sé. Es una hipótesis que oigo muchas veces, pero no la sé. Y algunos de los argumentos que he oído no me convencen. El asunto de la explotación de las materias primas y tal, eso no me convence mucho, pero no lo sé, pero tampoco la niego porque no sé suficiente teoría económica o mecánica económica para afirmarla ni para negarla. Pero sí sé que en el orden cultural
nuestro sistema económico necesita una incomparecencia de la carencia con la forma de la inmediatez de la mortalidad. Podemos tolerar que la gente tiene menos, lo que pasa necesidad, pero no podemos tolerar que se muere de eso, porque que se muera de eso nos agua la fiesta. Puede haber pobres, puede haber miserables y podemos hacer movimientos sociales o ONG, no sé qué. No, mire usted que se están muriendo. Esto no, se están muriendo. No, o sea, no tenemos tiempo, se están muriendo. O sea, no hay tiempo para jugar. Eso colapsa el sistema. Es imposible. Claro que hace falta una incomparecencia de la condición mortal. Que, por cierto, es que además es la narcosis propia que produce el encapsulamiento en una autonomía lúdica del deseo. Es que no hace falta ni que te lo impongan. Sí, ¿vosotros creéis de verdad que alguien que tenga una adicción sexual, por poner un caso, tiene la más mínima presencia del carácter precisado de la condición humana? Si alguien está enganchado a Internet con pornografía, tiene la más mínima noción existencial de la comparecencia o la shopinaholic, que es como le llaman en Estados Unidos a las señoras que compran compulsivamente, ¿no? O sea, el consumo es imposible, ¿no? Pero es imposible porque, a mi juicio, colapsa la dinámica del deseo, ¿no? El deseo tiene que regenerarse y tiene que regenerarse lúdicamente y además de forma autónoma y sin comparecencia de necesidad. En el caso de la sexualidad, dice, todo sujeto que experimenta la sexualidad, según nuestro sistema económico, prefigura, y la prefiguración que nuestro sistema económico hace de la sexualidad es la de un deseo autónomo que no hace relación a la necesidad, toma como un insulto el que tenga ninguna relación con su práctica sexual, la procreación. Lo considera un insulto. Es de aquí que desde hace 120.000 años no hemos tenido otro sistema de perpetuar la especie. Pero ahora de repente eso se convierte en un atavismo tribal y no hay ninguna relación. La práctica de la autonomía lúdica del deseo no hace ninguna relación a la procreación. Yo no tengo el don de la profecía, como sabe mucha gente, pero la práctica de la sexualidad contemporánea es muy coherente con que la procreación la suma el Estado. Claro que sí. Es que nos agua la fiesta el niño. Lo cual, por cierto, se pone de manifiesto en que tenemos menos y cuanto más tarde mejor. Porque nos agua la fiesta. Porque vete tú a tener autonomía lúdica del deseo con churrumbeles. De eso, no lo digo en plan. Yo creo que falta esto para que se haga la propuesta firme de que la procreación y la educación de los nuevos ciudadanos la asuma el Estado. No he contado otra cosa de Hobbes. Dice, no he contado por qué Hobbes, perdona que tome tu pregunta como pretexto, por qué Hobbes toma la idea de que el individuo es la unidad preexistente de lo humano. Que, como tú sabes de sobra, está en Hobbes, pero está en la ficción literaria de Robinson Crusoe. De repente, uno solo monta el mundo. El individuo nunca ha sido, en la historia natural de la especie, una unidad de suficiencia de semejante rango. Jamás ha habido individuos solitarios como leones solitarios. Es que no es verdad. Es que no hay... Bueno, pero sí los estados. Los estados sí son una unidad de suficiencia en un ámbito de hostilidad competitiva. Es que la noción de individuo natural de Hobbes es solo el trasunto del Estado. Y por tanto en el ciudadano, que además es el interés de Hobbes, el interés declarado de Hobbes. Hobbes necesita declarar que en estado de naturaleza todos son iguales, porque está luchando contra el antiguo régimen, en el que se dice que las desigualdades son naturales. Pero para afirmar que en el estado de naturaleza todos son iguales, necesita convertir al ciudadano en el sujeto prehistórico. Con lo cual diga, oiga, claro, ese individuo de Hobbes no tiene ombligo. Nació del Estado.
como van a dejar de tener ombligo los ciudadanos de las sociedades contemporáneas, en la medida en que la autonomía lúdica del deseo sexual reclame que las cargas de la procreación y de la educación las sobrelleve aquel al que le interesa, que es el Estado, para mantener sus cuentas. Porque a mí no me interesa para nada. Bueno, si soy de la facción débil de la tribu que tiene necesidades afectivas y instinto paternal, pues te convertirás en la abejas obreras que trabajan para el Estado, las criaderas, pero porque tienen una debilidad afectiva, que en el fondo es una insuficiencia que resuelves de ese modo, porque los sujetos libres, que están en posesión de sí mismos con la forma de un deseo autónomo, eso. Y esta sociología está ya en marcha. Los singles y los pobres desgraciados, que no tenemos más remedio que para no sentirnos solos, querer a alguien y necesitar que alguien nos quiera y hasta tener hijos. Las abejas criadoras. Perdón, he tomado la pregunta pero vamos. Tenía una preguntita también. En este contexto parricida en el que nos has situado, me planteo si las condiciones a las que ha llegado la economía de mercado y por tanto la constitución de los estados en torno a un afán como por ejemplo la Unión Europea, en la cual lo que interesa es la preservación frente a otros potenciales enemigos económicos. Si queremos deconstruir esa lógica del mercado y del crecimiento exponencial del deseo, quizá la única opción es la gratuidad. Mi pregunta es si la gratuidad es susceptible de un tipo de institucionalización externa a la familia. Es decir, si se puede instaurar de un modo, no sé de qué modo, desde luego no de un modo obligatorio, pero de una manera que no sea desde la educación, esto que se suele decir, ¿no? de educar para que los chavales pidan las cosas por favor y den las gracias, ¿no? Si no hay una gratuidad que pueda hacer frente a toda esta avalancha, ¿no? de un deseo exacerbado, de un capricho, de esa horquilla que media entre el capricho y la adicción, ¿habría alguna posibilidad, o existe, o es simplemente una utopía irrealizable o indeseable incluso, que se pueda llegar a articular la gratuidad como algo institucionalizado por parte de los Estados? Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es la solución, la única solución. Ahora, habría que, y se me ocurren un montón de cosas al respecto que me gustaría decir. Y es que, paradójica, pero comprensiblemente, serán los débiles de corazón. O sea, los padres y las madres los que mantendrán la forma donativa del deseo. Porque son los débiles del corazón los únicos que aprenden que por cierto también son los misericordiosos, porque solo la propia debilidad del corazón hace presente la debilidad ajena, son los que aprenden que hay cosas que se dan y se pierden y sin embargo todavía se conservan, y son las cosas que se dan a los hijos. Y eso, que sean los débiles de corazón frente a la autonomía lúdica y autosuficiente del single, los que al mismo tiempo, por su debilidad, y por asumir la debilidad de la condición humana, mantienen la forma comunicativa del deseo, me parece una cosa bien interesante, ¿no? Pero todo eso que estoy diciendo es verdad si hay una forma de deseo más fuerte que el deseo privativo o posesivo. Si hay una forma de deseo que, a despecho de Platón y de Aristóteles, y de Hobbes, y de Rousseau, y de Marx, y de Freud, y de Marcuse, y de Deleuze, y de Schopenhauer, si hay una forma de deseo que no es un deseo que surge de una privación, sino exactamente de lo contrario, de una posesión. Si hay alguna clase de posesión que desencadena precisamente como forma de la posesión el deseo de su comunicación, y si ese deseo de comunicación es tan intenso y más radical que el deseo de posesión.
Y en la teología cristiano medieval creen que sí y que eso tiene un nombre, que se llama bien. Bonum sui diffusivum. El bien desencadena en su posesión la dinámica de su comunicación. ¿Y ese deseo es más intenso y más radical que el deseo de posesión? Sí lo es, más intenso y más radical. Hay un deseo que es el deseo de comunicar un bien poseído que a su vez solo está cabalmente poseído en tanto que comunicado, y ese tipo de bien, eso, porque si solo está cabalmente poseído en tanto que comunicado, quiere decir que es exactamente de la naturaleza contraria al deseo privativo, porque para tenerlo hay que compartirlo. Y se tiene tanto más en la medida en la que más intensa es la dinámica de su participación. Un deseo de comunicación. Lo que pasa es que la versión que ensaya la cristiandad medieval es muy paradójica, porque para la afirmación histórico-cultural de la existencia y de la preeminencia de ese deseo, se ensaya la estrategia de mostrar la radicalidad y la principalidad de ese deseo en y mediante la cancelación de todas las modalidades del deseo privativo. El sexual, el de propiedad y el de poder, en y mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia. Y está por hacer la emergencia histórico-cultural de que ese deseo de comunicación mantiene su radicalidad y su principalidad en simultaneidad con las formas del deseo de propiedad, del deseo sexual y del deseo de poder. O sea, que convierten el placer sexual, el ejercicio del poder y la posesión de bienes en formas de comunicación de un bien. Ahora que estamos poco, se llama laicao, en terminología eclesiástica. Y en terminología filosófica se llama una ciudadanía nueva. Por cierto, una ciudadanía nueva en la que el deseo de comunicar mantiene presente la proporcionalidad de la necesidad propia y ajena. En primer lugar, porque solo lo tienen los débiles, no aquellos que tienen la suficiencia hobbesiana. ¿Eso? De hecho, con toda razón, Schopenhauer dice, pues es que reproducirse es un error. Pero como hay que mantener el sistema de pensiones y otras cosas, alguien tiene que hacerse cargo de la reproducción. El Estado se hará cargo de la reproducción, sin duda. Ya el estatus jurídico de los nacidos es el de una propiedad del Estado entregado en franquicia a unos sujetos que solo mantendrán la franquicia en tanto que den la forma de la ciudadanía a ese sujeto. En cuanto no le den la forma de la ciudadanía, te la quitarán. Ya, o sea, eso ya es así. O sea, como tú eduques a los niños diciendo que, por ejemplo, pongamos, las relaciones homosexuales no son del mismo tipo que las heterosexuales, o que el ano no es el canal de la penetración, como tú hagas eso, estás deformando la condición de la ciudadanía de un niño que tiene entregado en franquicia, aunque sea el padre biológico, en tanto en cuanto no subvierta el ordenamiento legal que da forma a la ciudadanía. Te lo quitan. La prueba de eso es que como te pillen dándole un cachete, te lo quitan. ¿Un cachete vos? ¿Con qué rango? ¿Con qué legitimidad? Aquí no hay más violencia que la del Estado. ¿Tú? ¿Un cachete a un niño? Ya, pero nosotros vivimos ya en un régimen legal de franquicia, de concesión administrativa de nuestros hijos. Y yo, que no tengo nada de profeta y tampoco soy agorero ni muy pesimista, me parece que eso es avistable, que eso se ve venir. ¿Desde cuando un fiscal ha ido por la calle y se ha creído que podía, motu propio, o sea, iniciativa propia, denunciar a un fiscal que había visto pegarle a un niño porque ese niño le había pegado a su hermana?
Pero es que esto es real, que no me estoy inventando un caso. Es que esto es real. Un fiscal. Hombre, claro que sí. Por eso, ¿a quién se le ocurre que las niñas de 13 años necesiten el consentimiento paterno para abortar? ¿O para mantener relaciones sexuales? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Con qué legitimidad? O que los padres tengan la posibilidad de inocular sus mismas creencias mediante un sistema educativo privado. Eso es una anomalía del Estado moderno. Eso es una impureza que se tolerará en tanto en cuanto pues, la tolerancia con el mal sea necesaria. No. Y por eso hay que educar para la ciudadanía. Y educar para la ciudadanía significa declarar que como enseñanza de tu conducta moral tienes que tener las que mantienen el ordenamiento legal vigente acerca de lo que es legal o no en las relaciones sexuales. A ti, cualquier ciudadano que quiera explicarte que las relaciones homosexuales no son debidas por lo que sea, pues es subversivo, está alterando el orden civil. El otro día en clase, perdonad, me hicieron una pregunta sobre la homosexualidad. Y como soy así de bruto, les dije, si yo digo en clase que lo mejor que se puede hacer con... Perdón, disculparme aquellas a las que no os conozco, ¿verdad? Pero como eran chavales y como aquella era una pregunta trampa, dije, si yo digo en clase que lo mejor que se puede hacer con una madre de familia es tirársela, perdón. Digo, ¿sabéis lo que me cabe temer que pase conmigo? Nada. Ningún medio de comunicación, nada, yo no voy a nada. A lo mejor si se lo contáis a alguna de vuestras madres, viene al CEU y se queja, que es donde yo doy clase, pero ya se cuidará el CEU de hacerme nada, pues existe libertad de cátedra, libertad de expresión. Como yo diga, como voy a decir ahora mismo, que el ano no es el canal de penetración en la especie humana, como yo diga eso y lo pongáis en internet, tengo mañana un fiscal interesándose, un fiscal a no sé cuántas páginas web, a no sé cuántos tal, no sé qué, no sé cuántos, con que diga eso. Por cierto, lo cual es una realidad de orden biológico. En ninguna especie conocida el ano es el canal de la penetración. En ninguna. Bueno, ya sé que me he ido en la contestación muy lejos, pero en fin, un placer.